1 Samuel 15 en 1, 7 y 24 de la tarde. Samuel dijo a Saúl: Yahvé me envió a ungirte rey de su pueblo, de Israel. Escucha, pues, las palabras de Yahvé. Así dice Yahvé Sebaot. Yo voy a pedir cuentas a Amalek de lo que hizo a Israel, cerrándole el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y ataca a Amalek, conságralo al anatema con todo lo que tiene, y no le tengas compasión. Mata hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim. 200.000 hombres de a pie y 10.000 hombres de Judá. Saúl llegó a la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el cauce del torrente. Dijo Saúl a los kenitas: Id, apartaos, bajad de en medio de los amalecitas, para que no os destruya con ellos, pues vosotros os portéis bien con todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Los kenitas se apartaron de en medio de los amalecitas. Saúl derrotó a Amalek desde Javilá hasta las cercanías de Sur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalek, pero consagró al anatema a todo el pueblo a filo de espada. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, del ganado cebado y de los corderos, no quisieron consagrarlos al anatema. Destruyeron solo lo que era vil y despreciable. Entonces la palabra de Yahvé fue dirigida a Samuel en estos términos: Me arrepiento de haber constituido a Saúl rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis mandatos. Samuel, irritado, clamó a Yahvé toda la noche. Por la mañana, Samuel se levantó temprano para ir al encuentro de Saúl. Se le informó a Samuel: Saúl ha ido al Carmelo y se ha erigido un monumento, y ha dado la vuelta, pasando y bajando a Gilgal. Samuel llegó donde Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas de Yahvé. Yo he cumplido la palabra de Yahvé. Samuel dijo: ¿Y qué es este balido de ovejas en mis oídos y este mugido de bueyes que oigo? Saúl respondió: Los han traído de Amalek, porque el pueblo ha perdonado lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificarlos a Yahvé tu Dios, pero el resto lo hemos consagrado al anatema. Dijo Samuel a Saúl: Basta, voy a decirte lo que Yahvé me ha dicho esta noche. Él le respondió: Habla. Dijo Samuel: Aunque tú seas pequeño a tus ojos, ¿no eres el jefe de las tribus de Israel? Yahvé te ungió rey de Israel. Yahvé te envió a una expedición y te dijo: Ve, consagra al anatema a esos pecadores, los amalecitas, y hazles la guerra hasta que los extermines. ¿Por qué no has escuchado la voz de Yahvé y te has arrojado sobre el botín, haciendo lo que es malo a los ojos de Yahvé? Capítulo 16. Yahvé dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl, después que yo lo he rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y vete. Te envío a Jeseel de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Samuel dijo: ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. Yahvé respondió: Toma contigo una novilla y di: He venido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Invita a Jesé al sacrificio, y yo te indicaré lo que debes hacer. Me ungirás al que yo te diga. Hizo Samuel lo que Yahvé le mandó. Llegó a Belén y los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro, temblando, y le dijeron: ¿Es de paz tu venida? Dijo él: Es de paz, vengo a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Santificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, vio a Eliab y dijo: Sin duda, el ungido de Yahvé está delante de él. Pero Yahvé dijo a Samuel: No mires su aspecto ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. La mirada de Yahvé no es como la del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Jesé llamó a Abinadab y le hizo pasar ante Samuel, pero Samuel dijo: A este tampoco le ha elegido Yahvé. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo: A este tampoco le ha elegido Yahvé. Así hizo pasar Jesé a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo a Jesé: A estos no ha elegido Yahvé. Dijo Samuel a Jesé: ¿Están aquí todos los muchachos? Él respondió: Queda todavía el más joven, que está pastoreando las ovejas. Dijo Samuel a Jesé: Envía a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Mandó a buscarlo y lo trajo. Era rubio, de hermosos ojos y buen parecer. Yahvé dijo: Levántate y úñelo, porque es este. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de aquel día, el espíritu de Yahvé se posó sobre David. Samuel se levantó y se fue a Ramá. El espíritu de Yahvé se apartó de Saúl y un espíritu malo enviado por Yahvé lo atormentaba. Dijeron los servidores de Saúl: Mira, un espíritu malo enviado por Dios te atormenta.
Diga nuestro Señor a sus servidores que busquen a alguien que sepa tocar la cítara, para que cuando el espíritu malo de Dios te acometa, él toque y te sientas mejor. Dijo Saúl a sus servidores: Buscadme, pues, un hombre que sepa tocar bien y traédmelo. Uno de los servidores respondió: He visto a un hijo de Jesé, el de Belén, que sabe tocar, es valiente, guerrero, sensato en sus palabras y de buen parecer, y Yahvé está con él. Saúl envió mensajeros a Jesé diciendo: Envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Jesé tomó un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y lo envió con David a Saúl. Llegó David a Saúl y se puso a su servicio. Saúl le tomó gran cariño y lo hizo su escudero. Saúl envió a decir a Jesé: Deja a David a mi servicio, pues me ha caído en gracia. Siempre que el espíritu malo de Dios acometía a Saúl, David tomaba la cítara y tocaba. Saúl se sentía aliviado y mejoraba, y el espíritu malo se apartaba de él. Capítulo 17. David, hijo de un efrateo de Belén de Judá llamado Jesé, era pastor de ovejas. Sus 3 hermanos mayores habían seguido a Saúl a la guerra. David era el menor. Un día, el filisteo Goliat de Gat, un gigante de gran estatura, salió de las filas de los filisteos desafiando a los escuadrones de Israel durante 40 días. Cuando David llegó al campamento para llevar provisiones a sus hermanos, escuchó las amenazas del gigante y la humillación que infligía al pueblo de Dios. Indignado, preguntó quién era aquel filisteo que osaba desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Las palabras de David llegaron a oídos de Saúl, quien lo hizo llamar. David le dijo que no temiera y que él mismo pelearía contra el gigante. Saúl, viendo su juventud, dudó, pero David le relató cómo había matado leones y osos mientras cuidaba el rebaño de su padre, afirmando que el Señor, que lo había librado de las garras de las fieras, lo libraría de aquel filisteo. Saúl accedió y lo vistió con su armadura, pero David, al no estar acostumbrado, se la quitó. Tomó su cayado, escogió 5 piedras lisas del arroyo, puso su honda en la mano y se acercó al filisteo. Goliat, al ver a un muchacho rubio y de hermoso aspecto, lo despreció. Pero David le respondió: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. Cuando el filisteo se adelantó, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla. Metió la mano en su zurrón, sacó una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y el gigante cayó de bruces contra tierra. David corrió, se puso sobre él, tomó la espada de Goliat y lo remató. Al ver muerto a su paladín, los filisteos huyeron. Los hombres de Israel y de Judá lanzaron gritos de guerra y los persiguieron. Capítulo 18. Cuando David regresaba después de matar al filisteo, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel cantando y bailando para recibir al rey Saúl. Entonaban: Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10.000. Esto encendió la ira y los celos de Saúl, quien desde aquel día miró a David con sospecha. El espíritu de Dios se había apartado de Saúl y un espíritu malo lo atormentaba. Intentó clavar a David en la pared con su lanza en 2 ocasiones, pero el Señor estaba con David, mientras que Saúl le temía al ver que el éxito acompañaba al joven en todas sus empresas. Saúl, tratando de deshacerse de él, le ofreció a su hija Merab si peleaba valientemente las guerras del Señor, pensando que sus manos no serían las que lo mataran, sino las de los filisteos. Más tarde, al saber que su otra hija, Micol, amaba a David, se la ofreció como lazo. David se convirtió en yerno del rey y su fama creció más que la de todos los servidores de Saúl. Jonatán, hijo de Saúl, sintió un profundo afecto por David y ambos hicieron una alianza de amistad ante el Señor. Capítulo 19. Saúl habló a su hijo Jonatán y a todos sus servidores sobre su intención de matar a David. Pero Jonatán, que quería mucho a David, le advirtió que se escondiera. Jonatán intercedió ante su padre, recordándole los servicios de David y cómo había arriesgado su vida por Israel. Saúl escuchó a Jonatán y juró que David no moriría. Sin embargo, al volver David a servir ante el rey, un espíritu malo enviado por el Señor se apoderó de Saúl mientras éste tenía su lanza en la mano. Intentó nuevamente clavarlo en la pared, pero David se esquivó y huyó a su casa. Micol, su mujer, lo ayudó a escapar por una ventana. Luego tomó un ídolo, lo puso en la cama, le cubrió la cabeza con piel de cabra y lo disfrazó. Cuando los mensajeros de Saúl vinieron a buscar a David, Micol les dijo que estaba enfermo.
Saúl ordenó que lo trajeran en su cama, pero al descubrir el engaño, Saúl reprendió a su hija. David huyó entonces a Ramá, donde se encontraba Samuel, y ambos fueron a vivir a Nayot. Cuando Saúl envió hombres para capturarlo, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y comenzaron a profetizar. El mismo Saúl fue a Ramá y, al llegar, el Espíritu de Dios también lo invadió, profetizando delante de Samuel, cayendo al suelo y quedando desnudo todo aquel día y toda aquella noche, cumpliéndose el dicho. ¿Está también Saúl entre los profetas? Capítulo 18. Sucedió que, cuando terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se sintió unida al alma de David, y Jonatán le amó como a sí mismo. Aquel día Saúl lo tomó consigo y no le permitió volver a casa de su padre. Jonatán hizo alianza con David, porque le amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, junto con su armadura, su espada, su arco y su cinturón. David salía a cualquier misión que le encomendara Saúl y tenía éxito, por lo que Saúl le puso al frente de los hombres de guerra, lo cual fue bien visto por todo el pueblo y también por los siervos de Saúl. Al volver ellos, cuando David regresaba de matar al filisteo, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel cantando y bailando al encuentro del rey Saúl, con panderos, gritos de júbilo y sistros. Las mujeres que danzaban cantaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Saúl se irritó mucho, pues este dicho le desagradó y dijo: Han dado a David 10.000 y a mí me han dado miles, solo le falta el reino. Desde aquel día Saúl miró a David con recelo. Al día siguiente, un espíritu malo enviado por Dios se apoderó de Saúl, y profetizaba en medio de la casa. David tocaba el arpa con su mano como los otros días, mientras Saúl tenía la lanza en su mano. Saúl arrojó la lanza, pensando: clavaré a David en la pared. Pero David se apartó de su presencia 2 veces. Saúl tenía miedo de David, porque el Señor estaba con él, mientras que de Saúl se había apartado. Saúl lo alejó de su presencia y lo nombró jefe de 1000, y David salía y entraba al frente de la tropa. En todas sus empresas David tenía éxito, pues el Señor estaba con él. Al ver Saúl que tenía tanto éxito, le temía, pero todo Israel y Judá amaban a David, porque salía y entraba al frente de ellos. Saúl le dijo a David: Aquí tienes a mi hija mayor, Merab, te la daré por mujer, con tal de que seas para mí un valiente guerrero y combatas las batallas del Señor. Saúl pensaba: que no sea mi mano la que lo hiera, sino la mano de los filisteos. David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo y qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Pero cuando llegó el momento de dar a Merab, la hija de Saúl, a David, fue dada por mujer a Adriel de Mejola. Micol, la otra hija de Saúl, amaba a David, y cuando se lo contaron a Saúl, el asunto le pareció bien. Saúl pensaba: se la daré para que sea un lazo para él y caiga en manos de los filisteos. Dijo pues Saúl a David: Hoy tendrás una segunda oportunidad de ser mi yerno. Saúl dio orden a sus siervos de hablar en secreto a David y decirle que el rey se complacía en él. Los siervos de Saúl hablaron a oídos de David estas palabras, pero David respondió: ¿Les parece poca cosa ser yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y de baja condición. Los siervos comunicaron esto a Saúl y él ordenó que le dijeran a David que el rey no deseaba otra dote que 100 prepucios de filisteos, como venganza contra los enemigos del rey. Saúl tramaba la muerte de David a manos de los filisteos. David se levantó y se puso en camino con sus hombres. Mató a 200 filisteos, trajo sus prepucios y se los entregó al rey para ser su yerno. Entonces Saúl le dio a su hija Micol por mujer. Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y que Micol, hija de Saúl, lo amaba. Saúl tuvo más miedo aún de David y fue su enemigo todos los días. Los jefes de los filisteos salían a combatir, y siempre que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo que su nombre se hizo muy famoso. Capítulo 19. Saúl habló a su hijo Jonatán y a todos sus siervos sobre matar a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, tenía mucho afecto a David y le avisó diciendo: Mi padre Saúl busca matarte. Por favor, ten cuidado mañana, quédate en un lugar oculto y escóndete. Yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde tú estés. Hablaré de ti a mi padre, veré lo que sucede y te lo haré saber. Jonatán habló bien de David a su padre Saúl y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, pues él no ha pecado contra ti y sus acciones han sido muy beneficiosas para ti. Él arriesgó con acento agudo su vida al matar al filisteo y el Señor otorgó una gran victoria a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste.
¿Por qué entonces vas a pecar contra sangre inocente matando a David sin causa? Saúl escuchó la voz de Jonatán y juró: Vive el Señor, que no morirá. Jonatán llamó a David, le contó todas estas cosas y lo llevó ante Saúl, de modo que David estuvo ante él como antes. Nuevamente hubo guerra y David salió a combatir a los filisteos, hiriéndolos con gran mortandad, de modo que huyeron delante de él. Pero un espíritu malo de parte del Señor vino sobre Saúl mientras estaba sentado en su casa con su lanza en la mano, mientras David tocaba el arpa. Saúl intentó clavar a David en la pared con la lanza, pero David se escabulló de su presencia y la lanza se clavó en la pared. David huyó y se salvó aquella noche. Por favor, compartan sus oraciones en los comentarios. El Señor siempre está atento incluso a sus voces más tenues. Dios los bendiga.